Gracias, Gonza. Bueno, comencemos. Voy a presentar pantalla. Denme un segundo. Ahí se ve. Todavía no. Yo Ahora ya lo sí. veo. Ahí está. ¿Se ve entonces? Sí, sí. Buenísimo. Ser un poquito más grande. Ahí está. Bueno, como habíamos dicho, hoy nos toca un nuevo tema, empezar a ver lo que es un poco de dinámica y estática, ¿no? Para esto, para poder analizar estos movimientos, tenemos que ver un poco lo que son las leyes de Newton. Seguramente en la secundaria habrán visto algo. Así que bueno, algunos conceptos puede que sean familiares, otros los vamos a ir aprendiendo de a poco. Así que bueno, hasta ahora lo que hicimos básicamente fue ver lo que era cinemática lineal y cinemática rotacional. Lo que habíamos hecho era analizar movimientos determinando simplemente posiciones, velocidades, aceleraciones, tiempos, pero no habíamos hablado hasta ahora de qué es lo que generan, ¿no?, esos movimientos, por qué es que los cuerpos se mueven, qué es lo que provoca que se muevan. Así que bueno, la idea es ver un poquito sobre esta cuestión. Pero antes de iniciarnos a fondo en el estudio de la dinámica y de la estática, hay algunos conceptos que tenemos que ver, ¿no? Antes, para que se nos haga más fácil, más que nada, el estudio de los movimientos. Así que vamos a ver un poco una pequeña introducción a la dinámica, ¿sí? Siempre que hablamos de dinámica y estática, el primer concepto que aparece es el concepto de fuerza, ¿no? En el lenguaje cotidiano está muy presente este concepto, ¿sí? La fuerza sería lo que es un empujón o un tirón, ¿no? Esto es lo que cotidianamente se piensa, ¿no? Pero si tuviéramos que dar una definición un poco más adecuada, ¿no? La fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pensemos en lo siguiente, ¿no? Cuando empujamos, por ejemplo, un automóvil, ¿no?, que está averiado, que no arranca, o también cuando vamos al supermercado y empujamos del carrito, ¿no? Estamos ejerciendo una fuerza sobre ese cuerpo, ¿no? También pensemos, por ejemplo, cuando un martillo golpea un clavo o cuando el viento sopla sobre las hojas de un árbol. En todos estos casos siempre hay una fuerza. Es decir, que la fuerza evidentemente está relacionada con el movimiento. Por lo general llamamos a estas fuerzas de contacto, porque la fuerza se ejerce cuando un objeto entra en contacto con el otro. Precisamente, si nosotros no empujamos de ese carrito en el supermercado o si el martillo no golpea el clavo, bueno, evidentemente no va a haber una fuerza. Necesariamente tiene que haber un contacto entre ambos cuerpos. Pero también podemos hablar un poco de diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las fuerzas concurrentes. Estas fuerzas son las que actúan, cuyas líneas de acción, mejor dicho, pasan a través de un punto en común, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre un objeto puntual son concurrentes porque todas ellas pasan a través del mismo punto, que es el objeto puntual. Si miramos esta imagen de acá, fíjense, tenemos un cuerpo representado mediante este cuadrado, ¿no? Y fíjense que tenemos diferentes fuerzas, ¿sí? Estas flechas que vemos acá son las diferentes fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Fíjense que en todas ellas, a pesar de tener direcciones y sentidos diferentes, actúan sobre este punto negro de acá, que es el centro de este cuerpo. Estas son las fuerzas concurrentes. Todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo va a ser en un cuerpo, en un punto puntual, ¿no? Después tenemos también las fuerzas paralelas. Son todas aquellas fuerzas que tienen igual dirección, aunque pueden tener sentido diferente. Pensemos acá, ¿no? Tenemos
una superficie, puede ser, por ejemplo, una mesa, por ejemplo, y acá tenemos un objeto representado mediante también un cuadrado, puede ser una caja o lo que ustedes se imaginen, ¿no? Y vemos que acá hay una fuerza, M por G. Más adelante vamos a ver que M por G es el peso del cuerpo, ¿sí? El peso de un cuerpo es precisamente una fuerza, pero después vamos a ver bien en detalle el concepto de peso y demás. También tenemos el peso de esta superficie actuando hacia abajo. Y tenemos otras fuerzas, como la fuerza F1 y la fuerza F2. Todas ellas son paralelas, aunque en sentido contrario. Por ejemplo, F1 y F2 actúan en sentido contrario que el peso de la superficie y de este cuerpo. Estos son ejemplos de fuerzas paralelas. Y después tenemos también las fuerzas coplanares. Son las fuerzas que están contenidas en un mismo plano. Fíjense que estas fuerzas actúan en un mismo plano, ¿sí? Plano X, Y, igual que estas. Así que cualquiera de estas dos representaciones encajan bien con la descripción de fuerzas coplanares, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de las fuerzas de contacto, ¿sí? Es interesante porque, ¿por qué hablamos de fuerzas de contacto? Bueno, porque también hay fuerzas que actúan a distancia, ¿sí? Por ejemplo, la atracción gravitacional de la Tierra, ¿sí? Es una fuerza a distancia, ¿sí? Nosotros no vemos que la Tierra tironee, digamos, de los cuerpos. Sin embargo, si dejamos un objeto en caída libre, evidentemente comienza a acelerarse y hay una fuerza ahí que lo está moviendo. Otro ejemplo podrían ser las fuerzas eléctricas o también las fuerzas magnéticas, ¿sí? Ahí son interacciones que se dan a distancia, no hay objetos, digamos, que estén en contacto, por eso es que se dice que son fuerzas a distancias, ¿no? Tenemos que también acordarnos, esto es muy importante, que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí? Podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones. Recordemos que las cantidades vectoriales no solamente tenían una magnitud, digamos, ¿no? Sino que también tenían una dirección y un sentido, ¿sí? Bueno, precisamente la fuerza es una cantidad, es una magnitud vectorial. Y hablando de fuerzas de contacto, también podemos distinguir algunas fuerzas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fuerza normal, que es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto, ¿no? El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto sin importar el ángulo de esa superficie. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ahora tengo la computadora enfrente acá, ¿no? Y está encima del escritorio. Pues bueno, evidentemente, esta computadora no se está moviendo, o sea, no cae hacia el suelo, porque precisamente hay una superficie, que es el escritorio, que ejerce una fuerza sobre la computadora para que se mantenga en equilibrio, ¿sí? Esta fuerza es la fuerza normal, es contraria al peso, ¿sí? Por ejemplo. Y como dice acá, no importa del ángulo de la superficie, fíjense que acá también es la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Esto se suele utilizar mucho, no solamente así en esta situación, donde vemos que no hay inclinación, sino también en esta parte, ¿no? En la segunda ley de Newton hay ejercicios que tienen que ver con planos inclinados y demás, y bueno, la fuerza normal también aparece ahí. También tenemos una fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción está ejercida sobre un objeto por una superficie, ¿sí? Que, digamos, y esta fuerza actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta al deslizamiento. Fíjense, tenemos un cuerpo y tenemos una superficie. Acá nuevamente aparece la fuerza normal, ¿sí? Por eso podemos decir que en el sentido del eje Y, si nosotros trazamos un sistema de referencia, este objeto no se está moviendo, ¿sí? En dirección vertical, ¿sí? Porque efectivamente la fuerza normal contrarresta el peso del cuerpo. Por eso es que está, digamos, en el eje Y está quieto, ¿sí? Pero no en el eje X. En el eje X sí se está moviendo. Fíjense
que se aplica una fuerza sobre el objeto, y va a haber una fuerza que va a ser la de fricción, que va a ser contraria, ¿sí?, a este movimiento, se le va a oponer al movimiento, que se dibuja en la dirección contraria siempre, ¿sí? También tenemos la fuerza de tensión, ¿sí?, o fuerza del tirón también se le dice. Por ejemplo, la fuerza del tirón ejercida por una cuerda sobre un objeto, la cual se ata, se llama fuerza de tensión, ¿no? Cuando usted tira de la correa de su perro, la fuerza que tira del collar es una fuerza de tensión. O también podríamos pensar cuando queremos mover un auto, ¿no?, digamos remolcarlo, se le puede atar una cuerda y de esa manera ejercer una fuerza de tensión para moverlo, ¿sí? Esos son diferentes tipos de fuerzas de contacto, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que hablar un poco de lo que son la superposición de fuerzas, ¿sí? Cuando se lanza una pelota, hay al menos dos fuerzas que actúan sobre ella: el empujón de la mano y el tirón hacia abajo que ejerce la gravedad, ¿sí? Pensemos en algún deporte donde se lanza una pelota, bueno, evidentemente va a haber, digamos, dos fuerzas, como dice acá, una que es la que le imprime el movimiento, y la otra es, digamos, la fuerza de la gravedad, que hace que se dirija hacia el suelo, ¿no? Ahora, los experimentos muestran que si dos fuerzas, F1 y F2, actúan al mismo tiempo en el mismo punto de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza R, igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. ¿Qué significa esto? Parece algo complicado, pero no es así. Entonces, veamos este esquema de acá. Nuevamente tenemos un cuerpo, ¿sí?, simbolizado como un rectángulo, un cuadrado, y se le aplican dos fuerzas, ¿no?, en el punto O, este punto de acá. La fuerza F2 y la fuerza F1, ¿sí? Lo que nos dice el principio de superposición de fuerzas es lo siguiente: el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Este principio se conoce como superposición de fuerzas, ¿sí? Se simboliza de esta manera: R, que es resultante, es igual a F1 más F2. Es decir, que si yo sumo esta fuerza F2 y esta fuerza F1, lo que voy a obtener va a ser una fuerza resultante, que simboliza este vector R, que significa, sí, que va a ser la dirección que tenga este cuerpo producto de estas dos fuerzas, ¿no? Es eso lo que nos dice. Sí, Dice un alumno que se corta mucho. sí, puede ser el internet de ella. Puede ser, yo los escucho bien. A vos te escucho bien. No sé si mi... Sí, yo también estoy viendo lo mismo. no sé los demás, ¿sí? A ver, cómo ven, también se lo entrecorta. Entrecorto. Entonces puede ser que sea el internet de ella. Bueno, sí. Listo. Bueno, entonces, retomando lo que decíamos, para obtener esta resultante, lo que nos dice el principio de superposición de fuerzas es que nosotros tenemos que sumarlas vectorialmente, ¿sí?, F1 y F2, ¿sí? Entonces, el efecto va a ser el mismo que F2 y F1, ¿no? Eso va a ser la resultante. Y acá hay una pequeña aclaración, ¿sí?, una nota, que dice: también se puede obtener la resultante de dos o más vectores gráficamente, ¿sí? O sea, hasta ahora lo que dimos fue una definición, digamos, matemática, ¿no? O sea, encontrar una resultante analíticamente. Pero también se puede obtenerla gráficamente. Para esto hay dos métodos. Tenemos el método del paralelogramo,
que es para 2 vectores, y tenemos el método del polígono, que es para 3 o más vectores. El método del paralelogramo lo tenemos acá. Tenemos 2 vectores, y lo que consiste este método es en proyectar cada uno de los vectores. Fíjense, este vector F1, ¿sí?, que simboliza la fuerza, lo proyectamos en la punta, ¿sí?, del vector F2. Lo proyectamos acá. Y el vector F2 lo vamos a proyectar en la punta del vector F1, ¿sí? Siempre en la misma dirección. Entonces lo que obtenemos es un paralelogramo, precisamente. Y gracias a esto vamos a trazar la resultante, ¿sí? La resultante va a ir desde el origen de O hasta esta esquina de acá, ¿sí? En esto consiste el método del paralelogramo, ¿sí? El método del polígono, bueno, no lo voy a abordar acá porque me llevaría un poco más de tiempo, ¿sí? Pero bueno, si uno busca en YouTube, hay muchos que explican muy bien, digamos, de manera muy simple cómo se puede obtener gráficamente cada uno de estos, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta las escalas al momento de dibujar vectores, ¿sí? Recuerden que esto es vector, simboliza la fuerza, ¿sí? En nuestro caso, las fuerzas se miden en Newton. Así que una posible escala es 1 centímetro igual a 1 newton. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno agarra una hoja y quiere dibujar a mano, ¿no?, una fuerza en un papel, lo que tiene que hacer es una escala, ¿sí? Porque, digamos, la resultante va a depender de la escala que usemos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que 1 centímetro equivale a 1 newton, bueno, cuando yo dibuje, por ejemplo, me dan una fuerza de 10 newton y yo la tenga que dibujar con una flecha, bueno, usando esta escala voy a saber que 10 newton van a equivaler a 10 centímetros. Entonces, la longitud total de mi vector va a ser precisamente 10 centímetros. Lo mismo que si me dan otra fuerza, por ejemplo, no sé, 5 newton. Bueno, si mi escala sigue siendo 1 centímetro, 1 newton, bueno, voy a tener que dibujar un vector que tenga una longitud de 5 centímetros, ¿sí? Esta escala es algo arbitrario, eso depende de cada uno, cuál es la escala que quiere usar. También se puede utilizar, no sé, 0,5 centímetros, que equivale a 1 newton, o incluso más, depende. Pero lo que se utiliza esta escala es para que los gráficos, digamos, estén a escala, ¿sí? Que haya una proporción en los gráficos. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. No sé si hasta acá has entendido, si hay alguna duda. ¿Sí, no? Más o menos. Sí, se entendió. Buenísimo. Ahora la cosa se complica un poquito, no mucho, pero bueno, porque tenemos que ya tratarlo de manera vectorial, ¿no? Porque hasta ahora dijimos, bueno, hay que sumarlo vectorialmente y todo muy lindo, muy divino, pero bueno, sumar algo vectorialmente no es como sumar, por ejemplo, masas, por ejemplo, ¿no? Tengo 3 masas, perdón, tengo 3 kilos en una masa y otra masa que es 2 kilos, bueno, la sumo y me dan 5 kilogramos. O sea, no es así tan sencillo. Porque acá ya estamos hablando también de direcciones y de sentidos. Así que bueno, tenemos que hacer un, un tratamiento un poco más matemático para poder sumar fuerzas. Entonces el método que vamos a utilizar es el método de las componentes, ¿no? Entonces, para definir las componentes de un vector A, partimos de un sistema rectangular de ejes coordenados cartesianos, figura A, ¿sí? Trazamos un eje cartesiano con un origen, ¿sí? Y luego dibujamos el vector con su cola en O, ¿sí? Es decir, el extremo, la cola del vector va a estar en el origen de este sistema coordenado. Ahora, podemos representar cualquier vector en el plano XY como la suma de un vector paralelo al eje X y un vector paralelo al eje Y. Estos dos vectores se identifican como AX y AI.
Y son los vectores componentes del vector A y su suma vectorial es igual a A. Simbólicamente, de esta manera. A es igual a de x más A de y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo siguiente. Tenemos este vector A, ¿no? Ahora, este vector A va a tener una componente en x y una componente en y. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser esas componentes? Bueno, vemos que si trazamos una línea punteada, ¿sí? Desde acá hasta hacia el eje X, vamos a proyectar lo que es la componente en X. Y lo mismo para Y. Vamos a ver que está a esta cierta altura, ¿no? Entonces trazamos una línea acá y vemos que la altura es esta de acá, A sub I. Seguramente algo habrán visto, pero bueno, si alguno no lo vio, lo explicamos de una manera sintética, ¿sí? El tema de los vectores es un tema bastante más largo, pero bueno, para lo que nosotros vamos a ver, nos vamos a enfocar en algunas cuestiones nomás, ¿sí? Entonces, vamos a usar algunas relaciones trigonométricas, ¿no? Que seguramente lo habrán visto acá en este año o seguramente en secundaria alguna vez lo vieron, que son los senos, los cosenos, las tangentes, ¿sí? Entonces, teníamos, no sé si se acuerdan, que el coseno de un ángulo era la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, eh, ¿cómo vamos a obtener esta relación? Si tuviéramos que traspasarlo a lo que tenemos acá. Bueno, básicamente, si nosotros queremos ver cuál es el cateto adyacente, bueno, tenemos que identificar cuál es el ángulo, ¿sí? El ángulo que tenemos es este de acá. Y el cateto adyacente, ¿cuál va a ser este ángulo? Bueno, va a ser este de acá, que es A sub X. ¿Y la hipotenusa entonces cuál es? Bueno, la hipotenusa va a ser A. Entonces, si nosotros queremos reescribir esta expresión con las componentes que tenemos acá, vamos a decir que el cateto adyacente es AX, la hipotenusa va a ser A, y bueno, el coseno del ángulo eso sigue igual. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener la componente en X de un vector, lo que tendríamos que conocer sería la hipotenusa, que es A, y el ángulo, ¿sí? Entonces, si lo despejamos de acá, pasamos A para este lado, nos va a quedar que AX va a ser igual a por el coseno del ángulo, ¿sí? Algo similar va a pasar con el seno, ¿no? El seno del ángulo era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Bueno, va a ser el eje Y, ¿sí? Que va a ser esto de acá. Y la hipotenusa, como dijimos, será A. Así que lo que tenemos que hacer simplemente es poner A sub I, que es esta parte, este vector, sobre A, la hipotenusa, es igual al seno del ángulo. Entonces, si queremos obtener la componente en I, simplemente despejamos las A, ¿no? La pasamos para este lado. Entonces nos queda que A sub I va a ser igual a A por el seno del ángulo, ¿sí? Ahí vamos a obtener la componente en I, ¿sí? Entonces, igual acá aparece, fíjense, ¿no? AI es igual a A por el seno del ángulo. Y AX es igual a A por el coseno del ángulo, ¿sí? También, Uy, ¿me escuchás, Gastón? Creo que se le cortó Luzmi. Sí, me parece que sí. Ahí volvió. disculpen que
Me quedé sin batería en la computadora y se me apagó. Ahí la puse a cargar. Esperen que voy a presentar de vuelta pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Ahí está. Bueno, habíamos quedado en las componentes X e Y del vector. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí no me dan este vector A, pero lo que me dan son las componentes en X y en Y? ¿Cómo puedo saber el módulo de este vector? Bueno, si yo quisiera saber el módulo, podríamos usar la relación del teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Y es lo que tenemos acá. A es la hipotenusa. Si despejamos el cuadrado como raíz, nos va a quedar que A es igual a la raíz de AX más AI. ¿Sí? Y si nosotros quisiéramos saber cuál va a ser el ángulo, este ángulo θ, bueno, simplemente tenemos que usar la relación de tangente, ¿sí? Que da el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, va a ser la tangente del ángulo, vamos a tener que despejarla, va a ser arcotangente de AI sobre AX, ¿sí? Entonces, este ángulo va a ser el ángulo con respecto a X del vector, ¿sí? Estas van a ser las relaciones que nosotros vamos a usar para hacer ejercicios de fuerzas y demás. ¿Hasta acá se entiende? Sí, dicen en el chat. Buenísimo. Esperen que... Ahí está. Bueno, acá tenemos un ejemplo un poco más práctico de lo que vimos recién, ¿no? Tenemos en la figura A la fuerza F actúa sobre un cuerpo en el punto O, ¿sí? Acá lo vemos. Las componentes vectoriales de F en las direcciones X de O y en la dirección Y de O, ¿sí? Son Fx y Fi, ¿sí? Vamos a tener Fx y Fi. Cuando Fx y Fi se aplican simultáneamente, como en la figura B, ¿sí? El efecto es idéntico al de la fuerza original, de modo que cualquier fuerza puede sustituirse por sus vectores componentes actuando en el mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una fuerza F, como la que vemos acá, la podemos expresar también desde sus componentes, en Y y en X. Es decir, que el resultado va a ser el mismo que si yo aplico una fuerza en este sentido, que si yo aplico una fuerza en Y y una fuerza en X, ¿sí? Porque al fin y al cabo, si nosotros sumamos X e Y, lo que nos da es una resultante, que va a ser esta de acá. Es eso lo que nos está diciendo, ¿sí? Bueno, acá nuevamente aparece lo que decíamos recién, la fuerza en X va a ser igual a la fuerza, digamos, la que tenemos acá, por el coseno del ángulo. Lo mismo para f de y, va a ser la fuerza esta por el seno del ángulo, ¿sí? Ahora, tenemos que hablar de las sumatorias de las fuerzas, ¿sí? O fuerza neta, ¿sí? Porque hasta ahora simplemente habíamos visto que una sola fuerza actúa sobre un cuerpo, pero ¿qué pasa si hay más de una fuerza actuando? ¿Cómo tenemos que trabajarlo en ese sentido? Bueno, a menudo necesitamos obtener la suma vectorial, o resultante, de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Esto se conoce como la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Usaremos la letra griega sigma, en mayúscula, para denotar sumatoria, ¿sí? Si las fuerzas son F1, F2, F3, Fn, ¿sí? La cantidad que tengamos, abreviaremos la sumatoria como R igual a, bueno, va a ser F1, F2, F3, Fn, igual a la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Ahora, la versión de la ecuación con componentes es el par de ecuaciones. Si nosotros, esto lo ponemos de manera generalizada, ¿no? Pero si queremos trabajarlo, por un lado las componentes en X y por otro lado las componentes en Y, vamos a decir que
R de X es igual a la sumatoria de las fuerzas en X. Y R en Y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Sí? De esta manera trabajamos componente a componente. ¿Sí? Donde las sumatorias en las fx es la sumatoria de las componentes x, y esta parte es la sumatoria de las componentes en y. ¿Sí? Cada componente puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado con eso, porque estamos hablando de fuerzas. Recordemos que si hacemos nuestro sistema coordenado, la dirección o sentido la dirección de cada fuerza puede ser positiva o negativa. Eso depende de cómo sea nuestro sistema de referencia. Por eso hay que tener cuidado cuando la sumamos. Una vez que se tienen Rx y Ri, puede obtenerse la magnitud y la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. La magnitud es, y acá vemos, nuevamente aparece el teorema de Pitágoras, y la resultante de todas esas fuerzas va a ser la raíz cuadrada de todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y, ¿sí? Cada una al cuadrado. Y el ángulo, ¿sí? Θ en este caso, entre R y el eje positivo X, puede obtenerse mediante la siguiente relación, ¿no? Tenemos la tangente del ángulo, que es RI sobre RX. Esto sería lo que vimos recién de la suma de vectores, ¿sí? Las componentes Rx y Ri pueden ser positivas, negativas o cero, y el ángulo θ puede estar en cualquier cuadrante, ¿sí? Si nosotros trazamos el eje coordenado, vamos a tener 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, digamos, la resultante puede estar en cualquiera de esos cuadrantes, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí, no, más o menos? Sí, dicen las Bien. chicas. Igualmente ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación para ver cómo podemos utilizar esto que aprendimos, ¿sí? Entonces, el problema nos dice que hay 3 luchadores profesionales que pelean por el mismo cinturón de campeonato, ¿no? La figura A muestra las 3 fuerzas horizontales que cada luchador aplica al cinturón, como se ve desde arriba. Entonces, este punto de acá simboliza el cinturón, ¿sí? Y tenemos una fuerza F1, una fuerza F2 y una fuerza F3, ¿sí? Es la fuerza que cada luchador aplica sobre el cinturón, ¿sí? Las magnitudes de las 3 fuerzas son F1 igual 250 newton, F2 igual 50 newton, y F3 igual 120 newtons, ¿sí? Obtenga las componentes X e Y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y la dirección. Entonces, este es un problema de suma vectorial en el cual los vectores representan fuerzas, ¿sí? Se desea calcular las componentes X e Y de la fuerza neta R, así que utilizaremos el método de componentes de la suma vectorial visto anteriormente. Una vez que tenemos las componentes de R, podemos calcular su magnitud y su dirección, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es extraer los datos. Tenemos en este lado las 3 fuerzas que nos dieron como dato, ¿sí? Y los ángulos que nos da la figura. Fíjense que la fuerza F1 actúa a 53 grados con respecto a la dirección negativa de X, ¿sí? En nuestro sistema de referencia, el eje Y hacia arriba es positivo, el eje Y hacia abajo es negativo, en el eje X hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda va a ser negativo, ¿sí? Ahora, yo quiero saber los ángulos de todas estas fuerzas con respecto al eje positivo de X. Pero en la fuerza 1 yo tengo con respecto al eje negativo de X. Entonces yo sé que este ángulo, ¿sí?, es de 180. Entonces lo que hago es restarle a esos 180 estos 53 grados. Entonces me da que el ángulo es de 127 grados, ¿sí? Es decir, este ángulo con respecto al X positivo va a ser de 127 grados, ¿sí? El ángulo con respecto a la fuerza 2 va a ser 0, porque fíjense que está sobre el eje positivo de X. Y el ángulo de la fuerza 3
con respecto también al eje positivo de X, va a ser todo este ángulo hasta acá, que equivale a 270 grados, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a obtener las componentes en X y en Y de estas tres fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que hice acá fue separar lo que va a ser la fuerza en X y la fuerza en Y, ¿sí? Los dividí. Entonces, el método de las componentes nos decía que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, para la fuerza 1, teníamos que la fuerza era de 250 newton y que el ángulo era 127. Así que hacemos 250 newtons por coseno de 27 y nos da menos 150 newtons. Para la fuerza F2, el ángulo es 0, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos 50 newton por coseno de 0, nos va a dar precisamente 50 newton, ¿sí? Recordemos que el coseno de 0 es 1, ¿sí? Y para la fuerza F3, la componente en X va a ser 120 newton por el coseno de 270 grados, ¿sí? Que es 0 newton. Esto nos quiere decir que no hay componente en X, y fíjense que es verdad, porque la fuerza 3 solamente actúa en el eje Y, no actúa en el eje X. Y las componentes en Y de cada una de las fuerzas, tenemos la fuerza 1, ¿sí? Va a ser 250 newton por el seno de 127. En este caso nos da 200 newton. La fuerza 2 en Y va a ser 50 newton por el seno de 0, que es 0, ¿sí? Y fíjense que precisamente como la fuerza 2 actúa solamente en eje X, no tiene componente Y, por eso nos da 0. Y la componente de la fuerza 3, ¿no? En Y va a ser 120 newton por el seno de 270 grados, ¿sí? Que nos da menos 120 newton. Fíjense que no da menos porque esta fuerza actúa hacia abajo, ¿sí? Nuestro sistema coordenado actúa en sentido negativo, ¿sí? Ahora, la fuerza neta R es igual a la suma de cada una de las fuerzas, ¿no? Habíamos dicho. Pero si nosotros lo hacemos componente a componente, esta expresión, nos va a quedar que Rx es igual a cada una de las componentes en X de las fuerzas, ¿no? Entonces, la componente en X de la fuerza 1 era menos 150 newtons, la de la fuerza 2 era de 50 newtons, y la de la fuerza 3 era 0 newtons. Recordemos respetar siempre el signo de cada una de las fuerzas, ¿no? Eso nos da que es de menos 100 newton, ¿sí? La sumatoria de cada una de las fuerzas en el eje X. Y en el eje Y hacemos similar, sumamos cada una de las componentes en Y de cada una de las fuerzas, teníamos 200 newton, 0 newton y menos 120 newton, y nos da que es de 80 newton, ¿sí? La resultante en Y. Ahora, la fuerza neta tiene una componente X negativa, ¿sí? Como habíamos visto, y una componente Y positiva, como se muestra en la figura B. Esto ya nos da una pauta de en qué cuadrante va a estar la fuerza resultante. Fíjense que está en el eje negativo de las X, porque es menos 100 newton, y en el eje positivo de la Y. Entonces va a estar en el segundo cuadrante nuestra fuerza. Todavía no sabemos con qué ángulo, ¿sí? Y tampoco sabemos la magnitud, pero eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, hacemos la raíz cuadrada de cada una de las componentes X e Y tenemos menos 100 newtons al cuadrado y más 80 newtons al cuadrado, ¿sí? Recuerden elevar al cuadrado también el signo de cada una de las fuerzas. Si hacemos la operación nos da que es de 128 newtons, ¿sí? Esta va a ser el módulo, la magnitud de la fuerza resultante, ¿sí? Y para obtener el ángulo entre la fuerza neta R y el eje X positivo, usamos la ecuación que era la ecuación de la tangente del ángulo, ¿sí? Tenemos RI y Rx. Entonces lo que hacemos es despejar tangente, y nos queda que
arco tangente de RI y RX, recordemos RI era 80 newtons y RX menos 100 newtons, es aproximadamente 39, menos 39 grados. Pero sabemos por el gráfico que la fuerza neta actúa en el segundo cuadrante, por lo tanto el ángulo será, es decir, como hemos dicho que esto representa 180 grados, acá me dice que el arco tangente es de menos 39. Ahora, si yo a 180 le resto menos 39, ¿sí? Lo que obtengo va a ser el ángulo con respecto al eje X positivo, que es de 141 grados, ¿sí? Bueno, así es como finaliza el ejercicio, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esto? Sí, ¿no? Más o menos. No, dice una chica. Buenísimo. Marcela, perdón. Que no tiene duda. Buenísimo. Listo. Bueno, Ludmi, si quieres seguir vos. Dale. Ahí presento pantalla. Avísenme cuando se vea. Ahora entendí mejor, dice Buenísimo. Marcela. Buenísimo, buenísimo. A ver, Gastón, ¿se ve en mi pantalla o no? Todavía hay, ahora sí se ve. Ahora sí. Sí. No sé si los demás los pueden ver. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco ya metiéndonos en lo que sería dinámica. La dinámica es la relación que va a haber entre el movimiento y la causa que lo y la causa que lo provoca, que lo produce. En esto vamos a ver tres visiones que son de las que hablan sobre el movimiento y los aportes que hicieron, hasta llegar a lo que son las leyes de Newton, ¿sí? Acá vamos a tener a Aristóteles, a Galileo y a Isaac Newton. Entonces nosotros vamos a empezar hablando sobre qué es el movimiento para Aristóteles. Entonces él lo que hizo fue plantear el movimiento en dos tipos. Hablaba por un lado sobre lo que era el movimiento natural y por el otro hablaba sobre lo que era el movimiento violento. Él decía que el movimiento natural era el lugar propio que iba a tener un objeto y que iba a estar determinado según la naturaleza. Es decir, él decía que el estado propio era que el lugar propio iba a ser, lo consideraba un estado de reposo y que el lugar y que iba a estar determinado por la naturaleza porque, por ejemplo, si dejábamos caer una piedra, iba a ir directamente por su naturaleza hacia el suelo, porque decía que tenían propiedades entre el suelo y la piedra similares. Y por el otro lado hablaba de movimiento violento, que era por una fuerza de empuje o una atracción que había. Y siempre estaba actuando una fuerza en este tipo de movimiento. Decía que era un movimiento impuesto, por lo que levantar un peso o empujar algo o tirar de algo era imponer movimiento. Entonces, lo que hacía, en resumen, lo que dijo Aristóteles era que un objeto iba a estar en su estado de reposo o iba a estar por un empuje o por una atracción, era por una fuerza que iba a estar actuando. Si no, o sea, o caía por naturaleza o se empujaba o tiraba siempre porque actuaba una fuerza. Pero ¿qué pasa? En esto aparece lo que es Galileo. ¿Para qué? Para demostrar en base a observación y experimentación que lo que planteaba, las ideas que traía Aristóteles, tenían problemas, no funcionaban. Entonces lo que hizo fue demostrar desde una torre inclinada de Pisa, primero lo que demostró es que una piedra con el doble de peso que otra iban a llegar al suelo
al mismo tiempo y que no era por el doble de rapidez. O sea, iban a llegar con la misma rapidez al piso. Y que sin resistencia del aire iban a caer incluso iban a caer al mismo tiempo. Después, por otra experiencia que realizó, que digamos que fue la importante, todas fueron importantes, pero con esta pudo demostrar por planos inclinados, como se ve en la figura, que si se hacía rodar unas esferas, las esferas iban a llegar a su estado de reposo, no por su naturaleza, como decía Aristóteles, sino que se debía a una fuerza de fricción, por la fricción que se ejercía. Entonces, con esta experiencia de los planos inclinados, pudo concluir que un cuerpo va a continuar moviéndose indefinidamente en ausencia de fricción o de fuerzas contrarias, ¿sí? Acá, con esto, con lo que postuló Galileo, aparecen los que son las ideas de Newton. Bueno, aparece Newton. ¿Qué hizo? Bueno, con las leyes de Newton se termina de demoler las ideas que traía Aristóteles. O sea, ya eso no se lo toma en cuenta. Y lo que hace Newton es replantear la idea de Galileo de la tendencia de las cosas a resistir cambios en su movimiento. Y a partir de eso formula su primera ley. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que toma en cuenta Newton para formular su primera ley. Y acá vemos que habla de inercia. Toda la primera ley de Newton trata sobre la inercia. Entonces, podemos ver dos imágenes en este caso. Una, donde tenemos una botella de agua que está sobre un mantel y se encuentra en un estado de reposo, podríamos decir. Y por el otro lado, tenemos una imagen del un chico que viene en bicicleta y se tumba. Ahora, pensemos, ¿qué pasaría si se tira bruscamente hacia abajo del mantel? ¿Qué pasaría con la botella? ¿Se quedaría en su mismo movimiento, en su misma posición? ¿Se tumbaría? ¿Se caería? ¿Qué pasaría? Bueno, como dijimos, la botella se encuentra en un estado de reposo. Entonces, al tirar del mantel, de la servilleta en la que está, podríamos decir que se va a tambalear y podríamos suponer que podría caerse. ¿Pero qué está pasando? Bueno, está pasando que está cambiando sus movimientos, o sea, se resiste a cambiar, ¿sí? El movimiento. Lo mismo pasa en la siguiente imagen. Supongamos o imaginemos que el chico en la bici venía en línea recta, andando con una velocidad constante, ¿sí? Ni aceleraba ni desaceleraba, siempre mantenía la misma velocidad. Y de repente se le atraviesa un perro. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo de la imagen. Sale disparado el chico. ¿Pero por qué? Porque estaría rompiendo su inercia, ¿no? Viene en una dirección, con velocidad constante, y de repente cambia de posición. Entonces, en esto tenemos lo que es la inercia, ¿sí? Vamos a ver que la inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento, a cambiar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo. Entonces, así como Newton relaciona el concepto de inercia y masa, donde dice que la masa es una medida cuantitativa de la inercia y una propiedad del cuerpo. Entonces, en base a esto que vimos, podemos determinar lo que es la primera ley de Newton. Hoy se me fue la diapositiva. Lo que es la primera ley de Newton. Bueno, ¿qué hizo Newton? Tomó el concepto de inercia y formuló su primera ley, en la que dice que todo objeto va a continuar moviéndose en línea recta o va a estar en su estado de reposo, a no ser que sobre él actúe una fuerza externa que haga que cambie dicha posición, dicho movimiento. Esto es lo que postula la primera ley de Newton, ¿sí? Ahora, trae
lo que es el equilibrio de cómo tienen que ser esas fuerzas en lo que es la ley. Esperen que agrando porque no veo nada. Espérenme un segundito. Bueno, acá vamos a ver una imagen donde si nosotros atamos una bolsa de azúcar a un cordón y lo sujetamos en una báscula de mano, que sería esto. Cuando nosotros sujetamos o atamos el cordón del azúcar, que está atada al azúcar, en la báscula de mano, esto tiene un resorte que va a hacer que se estire el resorte hasta que marque 2 libras o 9 newton, una fuerza de 9 newton. Resulta que vamos a tener que el resorte va a sufrir una fuerza de estiramiento, que es conocida como tensión. Y hacia abajo, porque se genera como el peso, vamos a tener la fuerza gravitatoria que actúa hacia la Tierra. Entonces vamos a tener lo que es peso, que es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hacia arriba ya dijimos que actúa la fuerza de tensión. Entonces, acá al costado tenemos una imagen que nos representa esta situación. Tenemos, este sería el cuerpo, tenemos la fuerza de tensión que actúa hacia arriba y hacia abajo la fuerza gravitatoria que es el peso, ¿sí? Entonces, ¿cuándo este cuerpo va a estar en equilibrio? Bueno, va a estar en equilibrio cuando la suma vectorial de las fuerzas sea igual a 0, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que cuando sumemos la tensión, y como esto va en dirección contraria sería negativo, esta suma nos daría 0, vectorial, sumándola vectorialmente porque, como ya vieron con Gastón, están actuando en el mismo eje, ¿sí? Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas para el eje Y va a ser la tensión más, y entre paréntesis menos, el peso. ¿Sí? Uy, ¿qué hice? Entonces, bueno, un cuerpo va a estar en equilibrio, como dijimos, cuando no actúa fuerzas externas o cuando la sumatoria vectorial de las fuerzas es 0. Y que las fuerzas van a estar equilibradas cuando haya presencia de otra fuerza que vaya en dirección contraria, como en este caso. Entonces, este cuerpo está en equilibrio. Y las fuerzas que, y como una regla básica sería que cuando haya una fuerza que actúa, debe haber otra que actúe en dirección contraria para que la suma vectorial de estas me dé 0, ¿sí? Entonces ahí el cuerpo estaría en equilibrio. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sin ninguna duda? ¿Fue muy rápido? Siempre hablo muy rápido, me parece. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Van bien? ¿Sigo? Dicen que sí. Sí, se entendió. Perfecto. Cualquier cosa me dicen al chat y vuelvo. Bueno, ahora vamos a ver unas cosas más importantes de lo que abarcaría la dinámica y lo que abarcaría la primera ley de Newton. Hay que tener en cuenta que la ley de Newton se cumple en sistemas de referencia inerciales, ¿sí? ¿Y qué es un sistema de referencia inercial? Bueno, es en el que un cuerpo no está sometido a la acción de ninguna fuerza y se va a mover con velocidad constante o sea, se cumple la primera ley. El cuerpo se mantiene en reposo o se mantiene con velocidad constante en un sistema de referencia inercial. Entonces, acá vamos a tener una imagen, que no sé si se llega a ver bien, que tenemos un vagón donde se va representando a medida que esto se va moviendo. Entonces dice, un vehículo está inicialmente en reposo, ¿sí? Y luego comienza a acelerar hacia la derecha, o sea, hacia aquel sentido. Adentro tenemos una pasajera con patines, que los patines lo que hacen es eliminar la fuerza, los efectos de fricción que pueda haber entre el piso del vagón y la zapatilla de la chica. Entonces, prácticamente no está actuando ninguna fuerza neta sobre la chica, ¿no? Sobre la pasajera que viaja en patines. Por lo tanto, como no están actuando ninguna fuerza,
tiende a seguir en reposo en relación al marco de referencia inercial de la Tierra. O sea, nosotros ponemos el marco de referencia inercial sobre la pasajera, no sobre el vehículo. ¿Sí? Después vamos a tener otra figura, que es el caso B, en el que dice, bueno, al acelerar el vehículo, la pasajera se mueve hacia atrás con respecto al vehículo. Vemos que en la imagen anterior estaba por acá y ahora la chica se va hacia atrás. Del mismo modo, una pasajera en un vehículo que está frenando tiende a seguir moviéndose con velocidad constante relativa a la Tierra, por lo que la pasajera se va a mover hacia adelante con respecto al vehículo. Acá pasa lo mismo, sigue moviéndose con velocidad constante y siempre poniendo el marco de referencia en la pasajera. Y por último, vamos a tener la imagen C, la figura C, en donde vemos que la pasajera tiende a seguir moviéndose en línea recta con rapidez constante en relación con la Tierra. Con respecto al vehículo, la pasajera se mueve hacia el exterior de la curva, ¿sí? O sea, esto es una curva. Pero digamos que si nosotros ponemos en la pasajera el sistema de referencia, podemos ver que ella no está, su cuerpo no es que se va moviendo junto con la curva, ¿sí? Es como que sigue manteniendo su línea recta. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en un sistema de referencia inercial es que el marco de referencia que usemos es sobre la pasajera. Lo mismo pasaría si hubiese un libro o un cuaderno, una mesa con un cuaderno. Nosotros deberíamos poner sobre el libro nuestro sistema de referencia y ver que no surge ningún cambio. Ahora, si ponemos un observador que mira el sistema de referencia inercial sobre el vehículo, ahí no estaría siendo un marco de referencia inercial. ¿Sí? ¿Eso quedó claro o más o menos? A ver. Eso sería lo que implicaría la primera parte y la primera ley de la dinámica, ¿sí? Disculpa. Después, la otra clase, vamos a ver un poco más de lo que sería la aplicación de esta ley. Perdón, ¿alguien iba a hablar? Sí, yo. Disculpa, esta última parte no la entendí muy bien. ¿Me podrías explicar esta última imagen? No la entendí muy bien. La última imagen. Sí, sí. Bueno, mira, la última imagen lo que estaría describiendo es una curva. O sea, el vagón estaría como que estaría doblando, digamos, ¿no? Y adentro Sí. la pasajera no se mueve. Viste que cuando nosotros viajamos, pasa que cuando viajas en un auto, viajas en un colectivo, cuando dobla, nosotros tendemos como a girar, ¿no? Sí. Como para irnos a un costado o para irnos hacia el otro. Bueno, con respecto a esta pasajera que viaja adentro de ella, no tiende para irse para el costado, sigue manteniendo su línea recta, ¿sí? Su velocidad constante. Por eso digo que el sistema de referencia inercial se debe poner sobre la pasajera para ver qué es lo que pasa, si se sigue cumpliendo la ley. Si nosotros los ponemos sobre el vagón, la ley no se cumple, ¿sí? Por lo que está cambiando su movimiento. Ah, listo, ahora entendí. Gracias. Ahora sí. Perfecto. Bueno, así que si no hay más dudas, eso sería todo. A ver, dejo de compartir pantalla. A ver, ahí está. Ya no aparece, ¿no? No, sí, no aparece. ¿Dejo de grabar, chicos? Sí, sí, Gonzalo. Sí. Bueno.